Francisco Llovino, el Quijote del Tambo, apodo que te estampó el gran Paquito de Rivera. Ha generado ya por décadas este milagro que es el Festival Internacional de Jazz en Punta del Este. Nosotros lo consideramos un milagro. Dos factores muy importantes para encarar algo. Uno es la convicción de lo que uno hace y el otro es lo que supera a todo, ¿no? Que es hacerlo con mucho amor. Es decir, el amor es una de las sensaciones más importantes que se pueden tener para poder lograr y para poder llegar a hacer algo que pueda ser útil, que pueda ser interesante para todos, ¿no? Claro. Este festival de alguna manera fue una apertura, digamos, para los músicos de estas generaciones, ¿no? Los anteriores han venido mucho para aquí, pero hubo un largo tiempo en el cual no venían, o sea que también fue para ellos muy importante. ¿Qué es el jazz para vos? El jazz en realidad es una conjunción, como ya lo dijo Louis Armstrong, de todas las músicas buenas, ¿no? Claro. O sea que en todo se puede hacer desde Bach o Beethoven hasta el flamenco, jazz, hasta el tango, jazz con Piazzolla y con el folclore también, ¿no? Ese es el género por Sí. excelencia que permite la amalgama de Sí. tantas influencias. Exacto, para concentrar todas las músicas. Todas las músicas, ¿no? Sí. Siempre hacerlas de una manera muy especial, ¿no? Por eso fue que te atrajo que sea un festival de jazz. Sí, de alguna manera, pero siempre fue, en realidad cuando comencé, que eso comenzó en La Pataya, era para agregar, ¿no? La Pataya era un turismo rural cultural y dentro del área cultural la idea era generar algo más y ahí fue donde se me ocurrió, acá en este lugar, en un living de acá, que está más arriba, junto con la gente del país, con Carlos Scheck y con Miguel Carvajal, hablar con ellos para contarles que me hubiera gustado mucho hacer un festival de jazz aquí en Punta del Este, como tenían las grandes ciudades del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que había visto. Así que, en realidad, comenzó eso en 1988 y logré presentar el primer festival en 1996, que fue ahí mismo en la playa donde está el tambo, donde se ordeñan las vacas al lado. Ahí comenzamos. Después seguimos con lo que intenté hacer, que era un anfiteatro, y la idea era esa, ¿no? Poder agregar a la parte cultural, que era la enseñanza de cómo se trabajaba en el campo, agregarle esta expresión de arte invisible que es la música. El jazz pueden ser distintos sentimientos, ¿no? Muchas cosas, pero muchos creen que es algo intelectual, pero yo creo que no. Yo creo que la música de jazz la tenés que sentir. Es decir, la sentís, te gusta o no, pero no ir a buscar más allá algo intelectual. No, para mí no lo es. Nunca profundicé tampoco mucho. Lo sentía, lo siento, está lo que me gusta y lo que no. Hay cosas que no me llegan y entonces no. Claro. Y lo mismo te pasa con los clásicos. Puedes escuchar, qué sé yo, a lo mejor escuchás a Bach, escuchás a Mozart, a Beethoven, y hay ciertas cosas que las sentís. Pero de pronto grandes compositores como Debussy cuesta mucho más. Claro. Y ese es el punto. Me gustó una frase de George Cables que dice: el jazz es una música viva, está siempre cambiando y creciendo, siempre impredecible, es como la vida. Sí. En cierta medida te representa. Sí, está muy bien. Está muy bien. Es sentir, es una parte, ¿viste? Que va sintiendo y bueno, ya desde su nacimiento, ¿no? Cuando nace, es algo
muy especial que tiene que ver con la vida, ¿no? Claro. Desde que comienzan allá, de alguna manera, en New Orleans, trabajando desde lo que vendían sandía en un carro, o los que estaban haciendo las vías del ferrocarril, pegando. Bueno, ahí ya había sonidos, o sea que arrancando desde los comienzos, ¿no? Pero todo fue cambiando hasta que llegó también un poco la época después de la Segunda Guerra Mundial, donde grandes músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, fueron realmente los que revolucionaron la historia del jazz y cambiaron. ¿Qué produce en el músico el entorno para su actuación musical? En particular, el entorno de tu finca, el sosiego. Bueno, yo he notado que este entorno les da algo muy especial. Sentirse en un lugar rural y de esta manera es diferente. Hay una expresión que a mí me llamó mucho la atención en una encuesta que Downbeat hacía a una cantidad de músicos, digamos, los más renombrados. Yo no recuerdo el año, si eran en los primeros años, el sexto, séptimo año. Y cuando compré esa revista Downbeat, estaba en New York, al primer músico que le hacen la consulta era a Roy Haynes, gran baterista que ha tocado con Charlie Parker, con Thelonious Monk, es decir, uno de los grandes bateristas de la historia del jazz, que está todavía vivo y bien. Y la pregunta era, ¿qué festival lo había sentido mal, le había gustado mal? Y no me imaginé que iba a estar leyendo que Roy Haynes decía que el festival de jazz en Punta del Este es el que más lo había conmovido, es el que más le había gustado, es el que más le había sentido. Uno de los ejemplos que dio es porque había podido estar al lado de músicos que hacía 20 años que no lo había. Y eso es una característica de nuestro festival. Poder, normalmente en los festivales del mundo, todos los músicos tienen su camarín, inclusive los del mismo grupo. Claro. Es decir, en un mismo grupo cada uno tiene su camarín individual. Y acá siempre estuvieron juntos. Claro. En el rancho de los músicos, que fue donde estuvo Roy Haynes, que estaban todos, y ahí lo que dijo, que hacía 20 años que no veía a Johnny Griffith y que no veía a otros músicos, y que fue una alegría enorme poderlos no solo encontrar, sino compartir con ellos. Y esto es lo que produce este festival. En este lugar, que es una vieja caballeriza de los chicos convertido en camarín, y les encanta. Ahora, si yo tuviera que decirle a un manager o a una agencia dónde van a estar, me hubieran colgado el teléfono directamente, me hubieran colgado y no me atendían. No tienen idea de que los músicos disfrutan mucho. Y tener en un lugar como este, así, tan a campo abierto, cuando te tocan esos días de luna estrellados, es realmente emocionante, es muy lindo. Genera una actuación diferente. Yo lo recuerdo a Roy Haynes comenzar a tocar la batería dando vueltas, no sentado frente a la batería, sino dando vueltas alrededor de la batería. Mira. Era algo muy especial. Los conmueve, les da esa sensación de sentirse bien en un lugar diferente, con lo que se puede decir para otros festivales con ciertas limitaciones, Claro. que no lo son, pero
fue así desde un principio y así sigue. Esas son las diferencias que podemos tener y es lo que le da al músico esa, digamos, esa intención de rendir todo lo que tienen. Rendirlo bien. Y eso uno lo ve cuando comienzan a juntarse más allá músicos con otros grupos en el escenario, como se ha dado. Pero arman a veces en el momento. Claro, totalmente. Como si fuera una jam. Eso es una jam permanente, una jam session permanente. Es muy importante, solo que hay que vivirlo, ¿no? Y ellos creo que lo sienten de esa manera, totalmente diferentes, y ahí es donde se produce una entrega total, donde realmente uno se da cuenta de que no se mezquina nada, que no se está tocando por obligación o por algo que van a recibir. Están tocando porque lo sienten y esa es la verdad, esa es lo que realmente transmiten, ¿no? Y es lo que el público recibe, claro. Lo está recibiendo. O sea que el ejemplo de Roy Haynes se transmitió con muchos músicos más sin haber respondido a una encuesta en que este fue un festival que más le gustó, que más lo conmovió. Y que lo diga Roy Haynes, que ha estado en cientos de festivales, es importante, es muy importante. Eso es lo que apareció. Ellos te han expresado cómo viven sus actuaciones profesionales en otros lugares con cierta soledad y acá lo ven como que están en familia y... Sí. Exactamente, ¿no? Es de alguna manera, sí. Eso es importante porque el público que está acostumbrado a escuchar música, o en este caso que está acostumbrado a escuchar jazz, música de jazz, puede darse cuenta hasta qué punto hay una entrega total y que el músico está improvisando de una manera que lo siente totalmente, ¿no? Claro. No, a veces no se da, a veces se va para cumplir. Y como te comentaba antes, y comentaba Bob Blumenthal del Boston Globe, cómo se nota la atención que se tiene a los músicos, o como lo que decía Karen Kennedy también, ¿no? Que es manager de Kenny Barron, de Benny Green, que es importante que los músicos sientan que están tratados como amigos, como si fueran familia, ¿no? Diferente a lo que es ir, cumplir, llevarse un voucher para cenar en algún lugar y volver. Por eso, por eso tantos quieren volver. Claro, y vuelven y aquí vuelven. están todos juntos y pasan una semana. No es que llegan, toco y me voy. Claro, increíble. Sino que se quedan y luego algunos se mezclan. Y si no, da gusto verlos, escuchar cómo vienen de la Caballeriza o allá del Rancho de los Músicos, venir a escuchar a otros colegas, ¿no? Sí, que en parte vienen más a veces a escuchar. Sí. Quieren escuchar y quieren ver y de qué manera aplauden, exacto. De qué manera... Es decir, participan de otra manera. Claro, es diferente. Qué sé yo, he estado varias veces en New Orleans y uno a veces piensa también en la Caballeriza, ¿no? Pero los he visto hace muchos años, no ahora, ¿no? Estamos hablando de principios de este siglo y fines del otro. Estar en contenedores en un lugar también muy precario, salir, tocar y irse, se terminó, ¿no?
por alguna razón se da que todos quieran volver, todos, todos quieren volver, y los que no han venido quieran venir. Y uno lo siente mucho porque ha estado con músicos que son grandes personas, como seres humanos, que se ven tan bien, tan cálidos, digamos, y de pronto después no poder seguir trayéndolo, ¿no? Claro. Es decir, que tener que hacer algún cambio. Claro. Pero hay algunos que están viniendo bastante seguido, con distintas formaciones, con distinta música, como el caso de Grant Stewart, bueno, Diego Urcola, ni hablar de Paquito de Rivera. No es muy común de que un músico así de jazz participe 25 años para nada. en un festival. Yo no creo que sea muy común. No, yo creo que no. O Diego Urcola 26. No, En el caso de Grant Stewart ya está casi prácticamente en 10 años que vienen. Siempre con distintos grupos que quieren venir con él y realmente no lo cumplen en muchos lugares. El mismo Paquito de Rivera, Sí. que está permanentemente viajando y demás, no creo que haya cumplido en muchos lugares, tal vez en algunos sí, pero 25 años todos los años, no. Por supuesto. Es mucho tiempo. Recuerdo una frase que dijo Paquito: vivo el año entero esperando con ansias que llegue el día de regresar a Punta del Este para nuestro evento anual. Para mí es como un bálsamo de paz en medio de una atareada agenda de trabajo. Sí. Son palabras de Paquito. Sí. Y ahora publicó algo que estaba ansioso por venir a ver a Doroteo y a Ramiro y a Rosita, Claro. que son los burritos que tenemos acá, y que más de una vez, Ya lo conocen. hablando algo, rebuznaban y lo tapaban y Sí. no se sabía mucho de qué pasaba con ese ruido hasta que se daban cuenta que eran los burros. Bueno, son cosas, ¿no?, diferentes. Sí. Paquito le encantan los animales, tiene muchísimas fotos, desde una foto que dio la vuelta al mundo en todos los medios que lo han publicado, tocándole a una vaca y la vaca lo está escuchando. Exacto. O tocándole a un perro también, divino, que venía siempre, y el perro agachado escuchándolo. Sí. Paquito no hay con quien no se pueda comunicar. Sí. Siempre que con sea los vida, se animales, puede todo. comunicar. Abrazado con los cabritos, Genio. o tener una rana. Hay músicos acá que yo he visto, hay uno ahora, no recuerdo bien el nombre, estar sobre la cañada, no sé cuánto tiempo, escuchando el sonido de las ranas cantando. O sea, vibrafonista. Vibrafonista no. Trombonista. O sea que, y estar ahí para escuchar y demás. O ver a Tom Harrell en el medio del bosque meditando. Allá el bosque de eucaliptus. ¿Qué sé yo? Ellos se deben pensar que vienen en otro planeta. Que esto no es el planeta. Son detalles que se dan, y yo no he escuchado jamás un músico con alguna duda o con algo. No, todos para venir. De hecho, en este último festival hubieron 3 músicos que a último momento no pudieron viajar, contagiados. Grant Stewart, Peter Washington y el que va a venir ahora, que es Vincent Herring. Grandes músicos. Vincent Herring ya había estado con Cedar Walton. Y en 72 horas pude cambiarlo. En 72 horas pudo venir Eric Alexander, pudo venir el que está en la foto de la revista, esta importante, el trompetista, increíble. Y en 48 horas pude cambiar los pasajes pagando la multa correspondiente y vinieron
Y en nivel de músicos no se notaba, Claro. no se notaba para nada. Pero bueno, eso tiene que ver, la facilidad de poder hacer cambios así y saber que hay músicos que pueden venir así inmediatamente. Y si tienen algo, con seguridad dejarlo. Bueno. ¿Te das cuenta todas las cosas únicas que tiene tu festival? A veces sos consciente. Yo creo que tiene mucho que ver en donde no está, digamos, enfocados profesionalmente, donde haya distintas personas que están. Eso no quiere decir que esté bien, eso quiere decir que es una forma porque uno se tiene que ajustar a lo que puede y poder hacer las cosas con lo que tiene, con lo que hay. Claro. Entonces, cuando tenés en la mano esto, o a veces están vacías como ahora, igual poder llegar a hacerlo, ¿no? Pero es una gran enseñanza de vida. Y Que si sí, uno realmente considera que algo es importante, sí. va a sacar los recursos, Sí. no necesariamente materiales, pero de creatividad, Sí. como para llevarlo adelante. Sí. Y eso para mí, tú sos un ejemplo de vida en ese sentido. Pero es difícil, ¿no? Yo hace poquito, a veces, en algunas cosas, con alguna foto en el Facebook, que lo tengo por los músicos, puse, ¿no? Que aquel que no lo siente, es imposible hacérselo comprender. Claro. Es decir, hay muchas cosas que tenés que sentirlas. No vale que sepas o que esto, no. Tenés que sentir si esto... No es de manual. Claro, no está en nada, en ninguno. Es así, Eso sí. es así. Así que bueno, de esa manera, sin darnos cuenta, ¿no? Llegamos a 27 años, ¿no? Increíble. No es poco. No, toda No una es vida. poco porque por todas las contrariedades que hay a lo largo de los años, ¿no? Sí. En la situación geográfica en donde estamos, para llegar acá los músicos muchas veces nos la pasan muy bien, ¿no? Claro. Es que para mucha gente del exterior esto es el fin del mundo. Y hubo uno, sí, que me dijo, uno que llegó, me dijo, Francisco, ¿sabes cuántas horas estuve para llegar acá? Y había estado, no sé, como 40 horas, pues no venía de New York. Claro. Sí. Pero estaba muy bien, estaba muy contento. Sí. Simplemente lo daba como, qué sé yo, ellos en un vuelo a Europa tienen 100 vuelos por día, ¿viste? Claro. Y todas las facilidades. Claro. Acá tuve un reconocimiento de una medalla de... A ver si es esta, no sé. Ah, es esta, Sí. sí. Esta es Dalmira Agustini. Esta es. Lo dice aquí. No. Medalla de Almira No puedo Agustini. leer. Acá atrás debe decir algo, pero no sé. Al señor Francisco Jovine. Yo creo que debíamos despedirnos cantando. ¿Por qué? Porque alrededor del mundo la gente se está matando unos a los otros, odiándose unos a los otros, mientras nosotros nos queremos unos a los otros. Sí, eso la verdad que merece un aplauso, ¿verdad? El amor siempre merece un aplauso. Y esta es una melodía muy sencilla.
Esteban Mora, la guitarra. Juan Charraza, la batería. Hamish Smith, el contrabajo. Walter Borra,